Hola, buenos días. Buenos días para los que están acá y buenos días para todos aquellos que tenemos por streaming. La idea es compartir con ustedes en estos minutos que vamos a estar juntos los grandísimos desafíos que tenemos en gestión del talento. Ayer justamente escribí una nota para un blog donde aporto más o menos unas 3-4 notas por año. Y cuando escribí esa nota me acordaba que acá en Ditela, no sé si te acuerdan ustedes, Vanina seguro sí, hace como 8 años hicimos un programa que se llamaba, que era un apéndice del programa de gestión de talento y se llamaba Hay que tirar las viejas prácticas por la ventana, ¿no? Habrá sido hace unos 8 años y la verdad es que fue en ese momento muy disruptivo. Hoy tenemos conciencia de eso, hoy donde vayas todo el mundo sabe que no se pueden hacer las cosas como se hacían antes, que le tenemos que poner más agilidad, le tenemos que poner tecnología, mucha más cercanía con la gente, etcétera, etcétera. Pero hace 10 años eso era un tema que se empezó a plantear y empezó a estar como un elefante adentro de la habitación. Entonces, ¿qué pasaba? Programas de desempeño que no funcionaban, bajada de cascadeo de objetivos que era lenta y burocrática. O sea, había un montón de cosas que ya empezaban a no encajar y teníamos evidencia de todo esto. Ahora estamos mucho más encaminados en los cambios. En esta situación, en este momento donde estamos viviendo quizás la transformación más grande de la historia de la humanidad. Y yo cada vez que digo esto, siempre hay alguien que me dice, pero no, sí, siempre la humanidad ha ido transformándose, sí, pero nunca con tanta profundidad y con tanta velocidad. Entonces, hoy nos toca a nosotros que estamos en la gestión vivir ese momento y tomar decisiones de qué hacer o qué hacer primero, porque todo lo que hay que hacer es tanto que realmente el definir dónde pones los recursos, que siempre los recursos son escasos, es una grandísima decisión, ¿no? Una decisión relevante. ¿Y qué nos pasa en gestión del talento en este momento de grandísima transformación? Bueno, a mí me gusta mucho, para hablar del cambio de época y cómo impacta en la gestión de la gente, usar la teoría de Frederic Laloux. Les recomiendo el libro Reinventando las organizaciones, quizá el mejor libro de los últimos 6 años, ahí para que tomen nota. ¿Y por qué lo traigo a Laloux? Porque Laloux hace unas síntesis maravillosas diciendo que lo que tiene esta nueva época, en donde todo se resignifica porque estamos en un cambio que es absolutamente tremendo, lo que trae este nuevo mundo son esencialmente 3 cosas, que llama self-management, quiere decir autonomía, y ahora vamos a entrar brevemente en eso, wholeness, o sea, plenitud, bienestar, y purpose, propósito. Con estas 3 palabras, Laloux hace una síntesis maravillosa de cómo ha cambiado el trabajo y cómo cambia cómo quiere la gente trabajar, y obviamente eso genera un impacto gigantesco en las organizaciones. Cuando hablamos de self-management, ¿a qué nos referimos? No solamente a gente trabajando en remoto, sino que nos referimos a gente con mayores niveles de autonomía, estructuras que se achatan. O sea, la agilidad de la que tanto se escucha hablar no viene solamente de la mano de la tecnología, sino que viene también de la mano de la autonomía. Si no hay autonomía, no hay agilidad. Entonces, autonomía, estructuras mucho más chatas, equipos autodirigidos. Ayer, por ejemplo, en el MBA tuvimos como invitado a un empresario del mundo de la construcción que ya tienen sus operarios equipos autodirigidos. Quiere decir, estos son algunos de los cambios con los que nos estamos enfrentando. Self-management también quiere decir gente, por ejemplo, también cosas que pasaban ayer en el MBA, gente que se vuelve a su pueblo y trabaja desde ahí, cosa que hace 20 años no teníamos ni siquiera como una oportunidad. Entonces todo el mundo pensaba, me voy a la gran ciudad porque hay más oportunidades. Hoy la gente se vuelve a su pago porque la tecnología le permite trabajar a distancia. Bueno, eso es self-management, obviamente generando un impacto en las empresas gigantesco. Hoy ustedes saben que estamos en un contexto híbrido, vamos a seguir híbridos por 15 años más o menos, donde yo llego a hablar, por más que vaya a hablar de liderazgo o de lo que vaya a hablar, se termina hablando del contexto híbrido,
porque el contexto híbrido impone un cambio que es muy molesto. O sea, tenés que cambiar la gestión a una gestión por resultados, no una gestión por presencia. Eso impacta en todas las prácticas de gestión del talento. O sea, los objetivos, cómo los medimos, cómo vemos los resultados, cómo valoramos el aporte y la contribución de cada una de las personas. Entonces, self-management primero, wholeness como segunda, digamos, tendencia que pinta toda la gestión, tiene que ver con bienestar. La tendencia macro bienestar no para de crecer. Y esto quiere decir también que la relación de las personas con el trabajo ha cambiado. En el mundo de antes el trabajo era lo más importante de la vida para la gente, hoy el trabajo es parte de la vida. ¿Cómo hacemos que la gente se enamore de lo que hace? Bueno, eso es un desafío gigantesco. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente disfrute en el lugar de trabajo? Bueno, entonces eso se va a ligar con cuáles son los atributos que hoy generan engagement, cómo es que la gente quiere trabajar, la gente quiere otras cosas. Y ustedes saben que la pandemia aceleró la toma de decisiones de las personas porque levantó la vara y post-pandemia tenemos un montón de gente que está dejando las empresas y está decidiendo trabajar de otra forma. En realidad, trabajar de otra forma, vivir de otra forma, con lo cual tenemos un impacto muchísimo mayor en rotación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde el lado de la gestión nosotros generamos contextos que enamoran? Es un grandísimo desafío. Y propósito, como tercer elemento que nos pone la LU, obviamente tiene que ver con el para qué están las empresas. Hoy las personas buscan identificarse con el lugar en el que trabajan, entonces trabajar el propósito, trabajar la cultura, el propósito ligado a la cultura, generar contextos donde la gente se identifique con el sentido es fundamental. Entonces, esto nos muestra de alguna manera en qué se traduce. Y se traduce, por ejemplo, en que hoy en muchas empresas aparecen áreas de gestión de la cultura, donde antes no aparecía eso. O gestión de la experiencia empleado, donde antes no existía eso. ¿Por qué? Porque la cultura se vuelve un tema fundamental. Como decía el grandísimo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, y eso quiere decir que si no trabajas en tu cultura es muy difícil que te puedas diferenciar y que te puedas sostener. Bueno, hoy hay mucha más conciencia de la importancia de eso y por eso es que hay expertos en cultura, aparecen las áreas de cultura y hay muchísimo foco en la transformación cultural. Pero bueno, para trabajar en eso hay que tener herramientas y hay que generar otras capacidades en las áreas de recursos humanos. Sin hablar de la problemática del contexto híbrido, que es un temazo. Así que yo les aseguro que cuando se junta gente de recursos humanos, el tema de contexto híbrido tarda 5 minutos en aparecer. Y el qué haces vos, qué no dejás de hacer, cómo lo hiciste, qué eso. Pero igualmente, ¿qué tenemos? Tenemos respuestas que son respuestas a medias y tenemos todavía situaciones en las que el sistema de creencias cree que porque la gente no está, no trabaja, ¿no? Porque todavía tenemos muchos sistemas de creencias desde el sistema de creencias anterior. Así que ahí tenemos que trabajar muchísimo y eso también es un cambio de cultura. Ahora, ¿cómo impacta esta grandísima transformación y esta época de grandísimo cambio en el trabajo? Bueno, impacta de dos formas. Impacta en todo lo que es el trabajo, en cómo se trabaja, en las estructuras. O sea, aparecen estructuras distintas, estructuras podulares, equipos autodirigidos, forma de organizar el trabajo distinta, roles nuevos, modelos de negocios que generan nuevas posibilidades. Bueno, por un lado todo ese impacto y después también un impacto gigantesco en las personas, en cómo cada uno de nosotros quiere trabajar, en cómo diseñamos el trabajo de nuestros equipos, en qué tipo de líderes queremos. Bueno, como se darán cuenta, es una época de grandísima transformación, donde lo que vemos es cuando la transformación no se logra, tenemos líos. La rotación aumenta, ha aumentado muchísimo después de pandemia. El compromiso falla, de hecho estamos quizás en la crisis de compromiso más grande de la historia cuando vamos al mundo de las organizaciones.
medimos compromiso y los niveles de compromiso son bajos. De eso, la mayor información que tenemos es la encuesta de Gallup, que sigue tomando la misma encuesta siempre y hay datos todos los años de qué pasa con esos índices, pero el compromiso decae. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran cuco en las organizaciones hoy? La burocracia. Eso es lo que espanta a gente talentosa. La gente quiere otra cosa y como decía también Peter Drucker, hoy estoy con Peter Drucker, que es para mí el pope del management, el iniciador del management moderno. Peter Drucker decía, el gran cambio que va a haber en la humanidad en el siglo XXI es que la gente va a tomar decisiones y las organizaciones no están preparadas para eso, que es justamente lo que pasa hoy. Las organizaciones dicen, ¿y por qué la gente se va? Si le pago bien, si tiene un rol que es valorado, si está en una empresa que es buena. Bueno, se va porque quieren vivir de otra manera. Así que fíjense cómo desde las áreas de gestión de las personas nosotros tenemos que apoyar esas transformaciones. Entonces la gente se plantea otras cosas, busca en el trabajo muchísimas otras cosas tenemos una investigación que les quería compartir que es muy poderosa de Qualtrics. Qualtrics es la empresa de Employee Experience de SAP que hizo una investigación muy grande el año pasado, fíjense que 27.000 personas, y concluye con 4 tendencias sobre qué es lo que quiere la gente del mundo del trabajo. La gente va a querer mejores lugares de trabajo, físicos y digitales. Vamos a vivir un éxodo de líderes, quiere decir que vamos a seguir con el éxodo de líderes y mucha mayor rotación en las mujeres. Si no tenemos gestión de contextos inclusivos, o sea, si no trabajamos bien con todo lo que es diversidad, equidad, inclusión, las empresas van a expulsar gente, porque la gente va a buscar espacios inclusivos. Ojo que inclusivo quiere decir también poder trabajar con una persona que está en Buenos Aires y otra que está en Montevideo, ponele. Y bueno, si no ponemos foco en el bienestar, el resultado va a ser desastroso. Así usa la palabra el informe, desastroso. ¿Por qué? Porque la gente busca otras cosas y decide. Entonces eso hace que nosotros, desde el área de gestión de la gente, tengamos que poner muchísimo foco en qué es lo que buscan y valoran las personas, poniendo a la persona en el centro, ¿no? Entonces, partiendo de la persona. Siempre las empresas tuvieron 2 mercados, el mercado externo, los clientes, y el mercado interno, los empleados, pero nunca el mercado interno tuvo tanto peso y tanta fuerza como ahora. Quiere decir, es un momento donde la gente dice, yo quiero trabajar de esta forma, esto que me estás ofreciendo no me va. Las empresas se ven obligadas a transformarse, a transformar la forma en que operan y a transformar la forma en que entienden algunas cosas. Entonces, en este momento de gran transformación tenemos que resignificar qué es buen desempeño, cuál es el empleado valioso, qué es el líder que yo quiero. ¿Qué hace? O sea, todo se resignifica. ¿Cómo se compromete la gente? ¿Qué es lo que valora? Todo se resignifica. Si hablamos hoy de qué es lo que genera engagement, o sea, compromiso en las personas, les puedo traer este esquema que es de un colega que se llama Josh Bersin y viene de una muy buena investigación de los últimos 2 años. Y si ustedes ven acá, como para hacer una súper síntesis, esto es un marco con el que podemos trabajar para preguntarnos qué hacemos nosotros de todo esto. Son 5 dimensiones, donde una es trabajo con sentido, pero fíjense que en trabajo con sentido tenemos autonomía, hablábamos de self-management, tiempo para disfrutar. Eso genera trabajo con sentido. Quiere decir que yo resignifico cuál es el sentido en el trabajo. Fíjense que pongo tiempo para disfrutar en eso. Segundo, management hands-on, quiere decir metas claras, la gente autónoma, la gente quiere aportar valor, quiere entender cuál es el valor que aporta.
Fíjense que gestión del desempeño moderna es un grandísimo tema. Todos los sistemas de gestión de desempeño del pasado los tenemos que tirar por la ventana y tenemos que enfocarnos en sistemas muchísimo más ágiles y de mayor soporte, seguimiento, mentoreo a las personas. Contexto de trabajo positivo, donde ahí sí tenemos el trabajo flexible y tenemos la inclusión que nombrábamos antes. Oportunidades de crecimiento siempre, esto es un estándar, oportunidades de crecimiento. Y confianza en los líderes. ¿Qué queremos de los líderes? Transparencia, honestidad, el propósito gestionado, o sea, queremos líderes que gestionen con propósito. ¿Y qué hay en la base? Foco en simplicidad. Miren que el año pasado yo trabajé en 6 proyectos de engagement de equipos regionales, de niveles gerenciales, de mandos medios, en corporaciones. En los 6 proyectos, lo que generaba malestar era la burocracia. ¿Tá? Quiere decir que por más que yo haga todo eso, pero si no pongo foco en lo simple, si todavía está la burocracia como gran clavo, no voy a tener niveles altos de engagement. Quiere decir que la burocracia es un pendiente importantísimo, ¿no? Que arrastramos de los modelos anteriores, de los paradigmas anteriores y que tenemos que ir a transformar. Pero bueno, la nueva gestión en las áreas de las personas, ¿qué características tiene? Bueno, yo acá les traje una supersíntesis de las cosas que están ocurriendo en estos 10 puntos. Las personas como protagonistas, de nuevo, centro en las personas, tengo que entender qué es lo que las personas quieren. Esto tiene como, si quieren, como apéndice, entonces, employee experience, cómo gestiono la experiencia del empleado, cómo tengo información sobre lo que la gente quiere, cómo relevo y uso metodologías que me ayudan a escuchar mejor, como design thinking, por ejemplo. O sea, eso significa poner foco en qué es lo que valora la gente y adaptar el trabajo y la forma de trabajar y las prácticas a lo que la gente valora. En los procesos se incluye muchísima participación de los pares. Hoy, mesas de trabajo, co-construcción en equipos de trabajo para abordar distintos temas, los pares evaluando, dando feedback en los feedback 360, o sea, muchísima apertura a escuchar a los pares, a trabajar con los pares. Bueno, simplicidad de procesos es lo que decíamos antes. Tenemos que tomar todos los procesos y reverlos y ver cómo lo hacemos mucho más simple y persona-céntrica. Ejemplo, proceso de gestión de desempeño que pueda ser iniciado por la misma persona, que esté en una app, que lo que ocurra sea fácilmente visible desde tu teléfono, desde todos lados. O sea, simplicidad. Reconocimiento oportuno, o sea, procesos que nos ayuden a generar conversaciones más poderosas y más genuinas, más conversaciones de calidad, justamente como dice ahí. Entonces, cómo tenemos que poner foco en mejorar la capacidad conversacional de los líderes. O sea, los líderes que hoy tienen que ser líderes que acompañen, que coacheen, que mentoreen y que aseguren que la gente pueda cumplir con sus metas. A través de conversaciones más poderosas. Bueno, la diversidad y la gestión de la diversidad y la generación de contextos inclusivos, bueno, es fundamental. Y acá les digo que viene como grandísima tendencia, aparte de la gestión de diversidad que todos ustedes conocen como género, de distintas capacidades físicas, etcétera, viene la inclusión de adultos mayores como gran desafío en los próximos 20 años. Las organizaciones van a generar oportunidades para mayores de 60 años. Bueno, foco en desarrollo y bienestar como grandísimos temas para gestionar mejor. Venimos de una gestión de desarrollo paupérrima, donde se habla mucho de desarrollo, pero finalmente la gente no percibe y no tiene experiencia de que se gestiona el desarrollo. Transparencia, cómo generamos procesos más transparentes,
cómo generamos procesos donde se dé reconocimiento a los equipos y los equipos sean centrales, porque hoy muchísimo trabajo es colaborativo y sin embargo seguimos con prácticas y con sistemas que miran al individuo y no a los grupos. En compensaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ponemos los equipos en el centro? Y cómo encaramos proyectos de digitalización de algunos procesos que son procesos claves. Bueno, todo esto metido en un combo, como para hacer una grandísima síntesis, es lo que nosotros vemos en el programa de gestión de talento que empieza dentro de poco acá en la universidad, donde justamente abordamos qué está pasando en cada una de estas cosas con las nuevas prácticas que hacen las empresas, cómo están cambiando estos temas, no solamente poniendo en común qué es lo que hacen todos los participantes, sino también trayendo casos benchmark y algunos casos concretos. ¿Qué casos trabajamos el año pasado y que espero que este año vuelvan a estar? El caso Telecom, con un gran proceso de transformación, y el caso Mercado Libre, que es un caso de expansión y cómo gestiono la expansión, ahí contado por sus mismos protagonistas. Así que en realidad en gestión del talento nosotros tratamos de poner foco y dar respuesta a las preguntas que todos nos hacemos en las áreas de gestión de las personas, de cómo cambio esta cosa, ¿no? Entonces volvemos al inicio, las viejas prácticas las tiramos por las ventanas y tenemos que pensar procesos mucho más simples y centrados en las personas. Bueno, y con esto terminamos, que son exactamente las 10. ¿Estamos ok? ¿Sí? Bueno, entonces voy a agradecer muchísimo a todos aquellos que están acá en forma presencial y a aquellos que están en streaming y bueno, sigan disfrutando del Ditela Open. Beso.